¿Qué tal? Muy bien, Vic. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase. Hola, Gabito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un ratito me dan, voy a subir la diapositiva en un momento, por favor. A ver, estamos ya jueves 16, ya se nos acaba el año, muchachos. Sí, se termina el mes del turrón. A ver, chicos, un ratito, por favor. Disculpe, un ratito. Ha sido un tema de logística. Un ratito, por favor.
Chicos, ¿pueden ver la diapositiva? Sí, acabo de colgarla. Disculpen, sí, ¿pueden verlo? Ya, listo. Bueno, hoy día vamos a ver en temita de lo que son los verbos, la estructura del verbo, que es la raíz o lexema o la desinencia. Bien, hoy día vamos a ver lo que son las clases de verbo. Miren, aquí están los temas que vamos a ver. Si ustedes pueden observar, dice diferenciar los verbos regulares e irregulares, reconocer los verbos impersonales, vamos a un poquito a ver el tema de los verbos impersonales, conjugar correctamente los verbitos, ¿no? ¿No? Y por ello, pues, no vamos a analizar algunos temitas más digamos, con respecto a ello, ¿no? Entonces ahí, pues, muchachos, pues, se da la idea de lo que, pues, corresponde, ¿no? Al hecho verbal, ¿no? A ver, vamos a ver. En primer lugar, vamos a reconocer la estructura del verbo, ¿no? No, recuerden muy bien que dentro de la estructura verbal, es bueno, estaba compuesta por dos elementos muy importantes, que es raíz o lexema, un parte que denota el significado léxico, se obtiene quitando las terminaciones ar, ir de los verbos, ¿no? O sea, de las formas del infinitivo, es justamente la idea de lo que es la parte más importante del verbo, ¿no? Ahora, dentro de lo que es la desinencia, recuerden que la desinencia indica los accidentes gramaticales de tiempo, modo, aspecto, persona y número, ¿no? Recuerden bien que ellos eran los elementos más importantes en sí, ¿no? Se puede decir escucho, comiste o escribió, es la reducción de ello, en cuanto a lo que es la desinencia verbal que forma parte de la raíz o la estructura del verbo, ¿no? Ahora, vamos con la primera clasificación del verbo, ¿no? La primera clasificación, ¿no? Lo primero, eh, ahora, primero vamos a ver lo que son los famosos verbos regulares e irregulares, ¿no? A ver, miren. Recuerden que el verbo regular es aquel que al conjugarse no va a variar, pero escúchenme, esta parte sobre todo, la famosa pronunciación. No quiero que lo vean por el lado de cómo está escrito, ¿no? Sino más bien, chicos, quiero que lo vean por el lado de cómo, digamos, cómo se puede dar, pues, el aspecto de lo que sería, pues, ¿no? La idea de la conjugación verbal en cuanto a la pronunciación. No lo vean en cuanto a la escritura, por favor, sino véanlo en cuanto a lo que es a la pronunciación. No, ¿de quién? ¿Pronunciación de quién? De la raíz, o sea, de eso que ustedes ven en negrito, y de la disinencia, que sería la parte rojita, ¿no? Resaltada ahí en los verbos. Entonces, ambos componentes, ¿no? Ambos componentes en sí, ¿no? Podríamos, digamos, apreciarlo, ¿no? En cuanto a lo que es al aspecto de ver, ¿no? Justamente en cómo un verbito, al momento de pronunciarlo, se estructura de esa manera, de la raíz ni la disinencia del verbo mover, ¿no? Entonces, tenemos pues el verbo trabajar, hablar y cantar, ¿no? Entonces tenemos, para poder, digamos, saber si un verbo es regular, tenemos que basarnos en las tres desinencias verbales, ¿no? Digamos, en los tres verbos modelos. ¿Cuáles son los tres verbos modelos? El verbo modelo es amar,
El otro verbo modelo es temer, lo que acaba de tener, y los otros verbos modelos es el famoso ir, ¿no? Que, digamos, en parte de su terminación, ¿no? Vamos a ver que cada uno engloba ir, ¿no? Ahora, yo digo, amo, amas, ama, amamos y ama. Y tengo el verbo trabajar, el verbo hablar y el verbo cantar, ¿no? Ahora, ¿por qué sé que trabajar y hablar y cantar son verbos regulares? ¿No? Porque yo digo amo, amas, ama, amamos y aman. Luego tenemos que estos verbos tienen que basarse, tienen que, digamos, a ver, lo de rojito, del verbo amar, tiene que coincidir con lo de con las desinencias que están en rojito de esos verbos. Si notamos que coinciden, hay una, digamos, una igualdad, una semejanza, ¿no? Entre ellos con la conjugación, pues justamente se va a dar, ¿no? Ese detalle, ¿no? Entonces yo puedo definir que el verbo es regular. Amo, amas, ama, amamos y ama. Y tengo trabajo, trabajas, trabaja, trabajamos y trabaja, ¿no? Y luego digo habla, hablas, habla, hablamos y habla, ¿no? Entonces, y canto, cantas, canta, cantamos y canta. ¿Se dan cuenta que coincide con la conjugación a mano? Sí, coincide con la conjugación a mano, ¿no? ¿Por qué? Porque en primer lugar la raíz es la misma, en todos los verbos la raíz es la misma, en hablar también la raíz es la misma, y en cantar también la raíz es la misma, eh, y las conjugaciones también coinciden con esas conjugaciones. ¿Se dan cuenta? A ver, quiero ustedes que me digan ahí en el chat qué otro verbo que termine en ar podía también ser un regular. A ver, ¿qué otro verbo que termine en ar podía ser regular? A ver. Hola, Ada, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Adita? A ver, ¿qué otro verbo, a ver, que termine en ar para poder conjugarlo, podía llamarlo regular? A ver, ¿qué otro verbo terminaba en ar? Aparte de trabajar, ¿no? A ver, viajar, me dice Rebeca. A ver, vamos a entender. A ver, viajo, viajas, viaja, viajamos y viajan. Ya está bien, sí, es regular viajar, sí. Otro verbo adicional, aparte de viajar, cantar. Vale, cantar también, canto, cantas, canta, cantamos y canta. ¿Sí está bien? Volar. Ah, en el caso de volar, Rebeca, ¿cómo lo pronuncias el verbo volar en primera persona en presente? ¿Yo qué? Exacto. ¿Y tú notas que la raíz de vol es la misma de raíz de vuel? No. Entonces es un verbo regular, porque la raíz no es la misma, no tiene la misma pronunciación. ¿Te das cuenta? Sería un verbo regular. Tiene que coincidir. Ese vol en todas tus conjugaciones tiene que ser la misma. A ver, otro verbo, muchachos. A ver, vamos chicos. A ver, otra parte de Rebeca que está participando. ¿Qué otras participaciones podemos desear? No tener.
El colegio. Afuera se pasa nada. Camina conmigo. Pero los martes, no, lo puedes estar temprano, pues nadie. Los jueves creo que las dos no vienen, no hay un moto, nada. Otros días están ahí, los martes están los temprano, ahí está. Y hay la acá, están los chicos. Ahora te dije que no están ahí. Y también la conversamos. Afuera del colegio. Fuera de ahí. Ya le estaríamos pendientes, están mirando. Está con la pared el complejo y esa. Y también esa parte del complejo, el grupo de niños incluso el propio ponga como nosotros. Pero abajo tiene otro pampón. Dice que ese pampón era de Miguel. No sé en qué gestión le han gustado, la han querido manejar y va a ser también para el colegio. Y lo más que nada, y va a ser pampón. Sí, pero ahora no, porque conmigo. Bueno, en el caso de caminar, sí, caminar sería, sí, regular. Ajá, otro verbito, muchachos. Lavar, sí, lavar está bien, sí, correcto, también. Lavo, lavas, lavas. Ah, no, chocolate. Ya, otro verbito más. Odiar. Ya, odio, odias, odia, odiamos, odian. Sí, está bien. Sí, también. ¿Otro más? Contar. Ya, pero, Gabito, conjúgalo en primera persona. ¿Cómo sería? ¿Qué estás haciendo con tu hermana? ¿Qué le con tu hermana? ¿Ah? ¿Mm? ¿De qué estás hablando de tu salida? Amor.
Claro, cuento. Pero cuento es irregular. Otro verbito, a ver, láncese. A ver, contar no, contar es cuento. Llorar. Lloro, lloras, llora, lloramos, llora. ¿Ah? Sí, llorar también. Vale, sí, vale, Rebeca, sí, llorar también. Ya, comentar también, ¿ah? Puede ser comento, comentas, comentamos. Ajá. También. Ya, bueno, a ver, vamos con la terminación R. A ver, con R tenemos como, corro y bebo, ¿no? ¿Se dan cuenta? En R, las terminaciones es o, es, hemos, en, y la raíz también tiene que ser igual. Y tenemos comer, correr, beber, ¿no? Entonces se dan cuenta que también igual las disinencias de estos verbos coinciden con las disinencias del verbo modelo. Algo que me estaba, ¿verdad? Se me estaba escapando aquí. Si ustedes se dan cuenta en el verbo pescar, ¿no? Se dan cuenta en el verbo pescar, dice pesqué y pesco, ¿sí o no? ¿No? Entonces se dan cuenta que, profe, pero aquí cambia a una Q, una C, ¿sí? ¿Está bien? ¿No? Cambia de Q a C. Y a pesar que hay un cambio de Q a C, ya, ¿no? Hay un cambio de Q a C, este, la pronunciación sigue teniéndose o sigue siendo igual, ¿no? Entonces, eso quiero que entiendan, que la idea de lo que sería, pues, ¿no? La pronunciación, ¿no? Es igual, ¿no? Eso es lo que quieren que entiendan. A pesar del cambio gráfico, la pronunciación sigue siendo igual, ¿no? ¿Sí? La, la pronunciación sigue siendo igual, ¿no? Ujú. A ver, ejemplo, chicos. ¿Ya? Creo que entienden muy bien ese cambio gráfico. A pesar de la una Q, una C, la pronunciación se sigue manteniendo igual. Acuérdense muy bien, lo mismo sucede con recoger. Recuerden que recoger, bueno, recoger, coger o escoger, lo mismo en cuanto a, digamos, a terminación, todo, porque todo acaba en coger, en realidad, ¿no? Recoger, ¿no? Escoger, recoger, coger, ¿ya? ¿No? Todo acaba. Y cuando hablamos en presente es recojo, ¿sí o no? Yo recojo, yo recogí. Entonces, a pesar que hay un cambio de J a G,
sigue siendo el mismo. ¿No? Sigue siendo el mismo. Sí, aquel que al conjugarse no varía la pronunciación de la raíz ni la desinencia del verbo modelo. Entonces, yo digo, recojo, recoges, recoge, recoger. ¿Ven? Es la misma disinencia. Al igual que también la raíz, a pesar del cambio de JG, sigue siendo igual. ¿No? Sí, sigue siendo igual. Entonces ahí se presenta, pues, ¿no? La idea de lo que es, ¿no? El verbo modelo, ¿no? Ahí está. A ver, ejemplos con er, muchachos. Ejemplos con er. A ver, un ejemplito, ¿verdad? A ver, ahora con verbos con er. Ya, el verbo tejer. A ver, tejo, tejes, teje, tejemos, tejen. Sí, está bien, tejer es regular. Sí, no hay ningún problema. Tejer es regular, sí. Ofrecer. Ya, pues en el caso de ofrecer, tú dices ofrezco. Claro, ¿y qué pasa en ofrezco? Tú le agregas un sonido más, ¿no? Que es la K, ofrezco. Ofrezco ya es un irregular porque le estás agregando un sonido más. No. Leer, no, no, leer es leo, leí, pero luego dice leyó. Y al decir leyó le agregas una Y a la raíz que es le. ¿Te das cuenta? No se ven, leer no es igual así. Oler, no, en oler tú dices huelo. Ya también la raíz pasó de o a u. Ujú. Bueno, ahora en el caso de ir, también tenemos justamente la idea del verbo exigir, ¿no? En el caso de ir tenemos el verbo exigir, y si tú exigí en pasado y yo exijo, que es en presente, pues se puede dar, ¿no? Ese detalle, ¿no? De que a pesar del cambio gráfico de G a J, la pronunciación es la misma, ¿no? La pronunciación es la misma. De G a J, la pronunciación es la misma. Yo digo parto, partes, parte, partimos y parten. Vivo, vives, vive, vivimos y viven. Escribo, escribes, escribe, escribimos y escriben. Asisto, asistes, asiste, asistimos y así. ¿Se dan cuenta? Eso es justamente porque las disinencias que ven que están en rojo coincide con la disinencia que está también en rojo también ahí.
¿no? Sí, a ver, un ejemplo con ir, muchachos, me tengo vivir, vivo, vives, escribo, escribes, ¿no? Corregir, corrijo, no, pero dices, ven, la raíz de corregir, ¿cuál es? Correge, ¿no? Entonces, y tú dices corrijo, corrijo, ya le cambias la pronunciación, Rebeca, tiene que ser la misma. Yo no digo corrijo, corrijo, no, es corrijo, no es corregí, ¿no? Entonces, por ese lado también cambia. Entonces, eso ya serían los famosos verbos irregulares, donde hay una mínima variación en cuanto a pronunciación que permiten que la raíz no, digamos, sea pues distinta en la pronunciación. Creo que entiendan eso, que en cuanto a irregularidad, la pronunciación siempre va a ser diferente, ¿no? Convivir, en el caso de convivir, convivo, claro, en el caso de convivir es la misma, ¿no? Convivir, solo que le agregas la idea de con, pero ahí viene a ser pues no la misma, ¿no? Digo, convivo, convives, convive, convivimos y conviven, ¿no? Viene a ser la misma pronunciación, ¿no? Existir, existir será, existir. A ver, existo, existes, exist, existo, existes, existe, existimos, existen. Existo, existes, existe, existimos, existen. Sí, sí, yo creo que existe, sí, sí, existe, es regular, ¿no? ¿Otro ejemplo más? Elegir. Ah, como el Pokémon, yo te elijo, elijo. Pero dices elijo, ya lo cambiaste por la raíz. Ajá. Mentir, pero mentir es miento, pues. Listo. Bueno, ahora vamos al revés. Donde ahora vamos por la otra parte.
¿Cuál es la otra parte? Los verbos irregulares. Se dan cuenta que aquí ya, al momento de pronunciarlos, pueden percatarse que la raíz ha cambiado y también su famosa disinencia. Sueño, sueñas, sueña, soñamos y sueñan. Se dan cuenta que en el caso de la conjugación en primera de plural, la, la terminación es, bueno, la terminación de sueño es la misma, pero ya cuando conjugamos en otros lados, las terminaciones son diferentes, ¿no? Sueño, sueña, sueña y sueña. ¿Ven? Se dan cuenta que la O pasa a una regularidad dictónica. De una sola vocal pasas a dos, ¿no? De negar tú dices niego, niegas, niega y niega. Pero decimos negamos, ¿no? De dar tú dices doy, das, da, damos y da, ¿no? A ver, otro verbito que acaba en ar, ya me dijeron algunos, y que sigue regular. Volar, ya ahí sí, bueno. Vuelo. La- Otro verbito. Bueno, de contar de a cuento también, ¿no? Sí, es una irregularidad que se puede dar en inglés. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Con er, acá tenemos, pues, ¿no? Entiendo, ¿ven? Entiendes, entiende, entendemos. ¿Ven? En algunas conjugaciones sí hay, pues, no vocal y luego pasa a añadirse un sonido más. En el caso de entender, pasas a entiendo y aquí le agregas un sonido. Pero como hemos visto, aquí en el caso del ar, es sueño, sueña, sueña y soñamos. ¿Se dan cuenta? De la O se cambia una UE, que no es la misma. Bueno, en ER tenemos ahí, ¿no? Y en IR pues tenemos morir, medir, deducir, ¿no? Yo digo parto, partes, parte, partimos y parten. Y en morir, muero, mueres, mueren, morimos y mueren, ¿no? Mido, mides, mide, medimos y miden, ¿no? O sea, deducir, deduzco, deduce. Spam. A ver, uno con IR. Conducir, claro, en el caso de conducir, sí es cierto.
Es conduzco, ¿no? Claro, se vuelve de Z a C. Conduzco, conduces, conduce, conducimos y conducen, ¿no? Ujú. Bueno, aquí hay unos ejemplos. Esto lo vamos a ver en las preguntitas. Y ahora, los verbos impersonales. En el caso de los verbos impersonales, ¿no? Tenemos acciones, fenómenos atmosféricos. Recuerden que los verbos impersonales, los que se relacionan con fenómenos atmosféricos, se dan por ese lado. Son verbos en tercera persona singular que no hace referencia a ningún sujeto expreso o tácito, ¿no? Acá no hay sujeto, acuérdense muy bien, acá no hay persona que realiza la acción, ¿no? Son acciones de fenómenos atmosféricos. Llover, garuar, solear, lloviznar, nevar, tronar, amanecer, atardecer, anochecer o relampaguear, ¿no? Lo dice, en el verano anochece a las 8 siempre. O en todo caso dice, seguramente dentro de algunas horas lloverá. O mañana nevará en la cordillera de los Andes o relampaguea fuertemente por mi tierra natal. Entonces, por ese lado, aquí los verbitos, pues en realidad se pueden, digamos, entender que no hay un sujeto. Si tú dices en el verano, él anochece a las 8 siempre, no hay, pues, ¿no? O seguramente dentro de unas horas lloverá. O sea, ahí tenemos la idea de lloverá, como que, ven, se encuentra, yo no puedo decir él lloverá, ni que se crea clima, en realidad, ¿no? O mañana nevará, yo digo que alguien va a nevar mañana. Se cuenta, no existe un sujeto acá. O sea, ni siquiera es tácito. La idea de tácito probablemente es que alguien realice la acción, pero que se sobreentienda que realiza la acción, ¿no? Pero no hay un sujeto en realidad, ¿no? Que realiza dicha acción. Ah, con razón. Estás apretando esto. Por ese lado, pues se sobreentiende pues, la idea de... Luego tenemos los verbos impersonales, verbos en tercera persona singular, que no hace referencia a ningún sujeto expreso o tácito. Bien, el verbo hacer, ser, también son verbos impersonales, ¿no? Yo digo, el día de ayer hizo mucho frío, ¿ven? Yo no digo que él hizo mucho frío, ¿ven? Estos verbos también son impersonales. Lo anterior fue impersonal. Ajá. Lo anterior fue impersonal porque, como digo, impersonal es el que carece, ¿no? Me perdí, profe. Ya. A ver, reitero. A ver, le explico de nuevo. Cuando hablamos de verbos impersonales, son verbos que no tienen sujeto. O sea, son verbos que no se puede dividir una oración ni en sujeto ni en predicado. ¿Ok? Tengan en cuenta ahí. Cuando tenemos dentro de una oración a un verbo impersonal, su nombre lo dice, un verbo que no presenta persona conjugable,
O sea, no hay ni siquiera un sujeto tácito, un expreso para decir, bueno, acá hay alguien que realiza dicha acción. No, si no, bien no existe. Pero estos verbos de todas maneras tienen un significado que conlleva justamente a lo que dicen, a lo que, en primer lugar, a los que presentan o denotan la idea de un fenómeno atmosférico. ¿Qué fenómenos atmosféricos conocemos? Llover, garujar, solear, lloviznar, nevar, tronar, amanecer, atardecer, relampaguear, anochecer. Son verbitos, ¿no? Son verbitos que de una manera, pues, se presentan con ellos, ¿no? Entonces, estos verbitos no tienen sujeto prácticamente, ¿no? Dable, porque no se da la idea. En el verano anochece a las 8 siempre, dice. En el verano anochece a las 8 siempre. Seguramente dentro de algunas horas lloverá. ¿Se dan cuenta que si yo le coloco, digo, en el verano, por ejemplo, digo, a ver, digo, pues, ¿no? No, Solange anochece a las 8 siempre. Solange puede anochecer a las 8. No, pues, no hay una persona. O seguramente dentro de algunas horas, Roberto lloverá. ¿Cómo que Roberto va a llover? Entonces, por ese lado, pues no se presenta esa idea, ¿no? Mañana nevará en la Cordillera Central, tampoco. Se puede mencionar que mañana va a nevar. Relampaguea fuertemente por mi tierra natal, tampoco, ¿no? Entonces, por ese lado, se presenta esa idea, ¿no? Entonces, es lo que entiendan que estos verbos no tienen sujeto. Si uno lo conjuga, se dan cuenta que hay una incoherencia al momento de leerlo. Estamos forzando a una persona. Aunque, en el caso del verbo amanecer, en un contexto literario, digamos, en un contexto donde hay figuras literarias, pues, digamos, en un contexto pues, ¿no? de recrear, ¿no? Figuras ficticias, se podría decir que alguien amaneció. Por ejemplo, yo puedo decir tal vez, ¿no? Yo amanecí con un dolor de cabeza. ¿Eso no? ¿Y se puede decir o no? Claro que sí, tiene sentido. Yo amanecí con dolor de cabeza. Porque en la mañana desperté con ese dolor. Pues. Digamos que en todo el proceso del trabajo, ¿no? Sí, yo amanecí con dolor de cabeza, ¿no? Entonces, por ese lado, pues se puede presentar esto. Pero por eso que se llaman impersonales. Otros verbos impersonales son los que denotan, como dice acá, tiempo y estado temporal. El verbo hacer, el verbo ser, el verbo será y el verbo hacer, ¿no? Yo amanecí, sí, ahí sí sería personal, como le digo, en un contexto literario, ahí sí sería personal. Ya, listo. Ahora, luego tenemos otra clase de verbos impersonales. Este en especial es el que más recurrimos en contextos, digamos, escritos, que es el verbo haber, sobre todo más en contextos, digamos, periodísticos, donde dice, por ejemplo, lo que se escucha a veces en los medios periodísticos dice que ayer en la marcha dice, ¿no? Hubieron muchos destrozos, hubieron personas afectadas, hubieron policías heridos, hubieron, se escucha. Tal vez en algunos y en otros no, porque de una manera conocen tal vez la gramática estándar, de una manera en cómo expresarse ante un determinado público, y ahí utilizan el verbo impersonal, ¿no? Y de una manera denotando pues la existencia, ¿no? Entonces, yo digo acá, ¿no? Ayer hubo una gran concurrencia, no habrá ningún problema. ¿Ven? No hay clases presenciales en este año, ¿no? Bueno, ese hubo un tipo de pandemia, ¿no? Y ha habido mucha comida en esta fiesta, ¿no? Entonces, eso, como le digo, el verbo haber, cuando denota la existencia de algo, que va, digamos, existir algo, es ahí donde se puede apreciar justamente ¿no? Eh, la idea, ¿no? Que ustedes observan que denota justamente la existencia, ¿no? De algo, que ocurre algo, que existe algo, ¿no?
Cuando dicen, en la fiesta hubieron muchos bocaditos, se debe decir que en la fiesta hubo muchos bocaditos, no hubieron. Recuerden que el verbo sigue siendo impersonal, no hay un sujeto para yo poder pluralizar dichos verbos. Igual, habrá en presente, incluso en forma de verbo compuesto también, ¿no? Pero aquí cuando dice, cuando el verbo haber presenta participios, o sea, está al lado de un participio, ahí donde sí denota la existencia de una persona, entonces está en pasado compuesto, por lo tanto ya no es impersonal. Luis, si digo, hubo entregado su talento, alguien entregó ese talento. Luis hubo entregado su talento, Luz hubo entregado, pues, digamos, su carta, ¿no? O sea, ha entregado algo, lo expreso de una forma compuesta, ¿no? Y aquí también, en el caso de estos verbos impersonales, acá en este contexto, chicos, solamente háganlo en singular, ¿ya? Háganlo en singular para que sea impersonal, ya que si lo pluralizan, ahí sí ya habríamos un contexto no personal, ¿no? Si yo digo, Juan se preocupa por su examen y en el caso de se preocupa, ese se preocupa a sí mismo por su examen, tiene una función de oí, de ode, perdón. Pero aquí se vende, se vive, se convoca, se dice. Si está en forma singular, sí es impersonal. Pero si ya lo pluralizas, ya, recuerdo bien, al pluralizar ya lo vuelves personal al verbo. Siempre por eso que, según lo que señala también San Marcos, en el caso de una postulación a esa universidad, estos verbitos que se vende, se vive, se convoca, tampoco, ¿no? No tiene sujeto. Digo, por ese lugar se vive muy bien por el clima, ¿no? No puede decir que él se vive muy bien, ¿se da cuenta? Yo no digo, Jaime se vive muy bien, Jaime se vende productos de buena calidad, no, pues, no. Jaime se convoca a los vecinos, no. Jaime se dice, no. Entonces, por ese lado, pues se presenta justamente ese detalle, ¿no? ¿No? Y aquí algunas conjugaciones, ¿no? Con el verbo amar, ¿no? Algunos ejemplos más, ¿no? Patear, voltear, plagiar. Recuerden, es plagio, no es plagio. ¿Ah? O sea, yo, incluso yo sí recuerdo de colegio, decíamos plagio. Oye, no plagies, ¿no? Eh, verdad, me estaba olvidando, bueno, aquí algunas condiciones irregulares. ¿Dónde está andar? Andar, andar, andar. A ver, ¿dónde están? Ya, no está andar. Ni tampoco está, a ver, creo que está aquí, andar, a ver, andar, andar, andar. A ver, andar, 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 no, no está componer, compongo, compuse, conduzco, ven, algunas acá, esas son unas conjugaciones regulares. Andar, ¿cuál era el otro verbo? Se me escapó. Andar, anduve, ya, y estar, perdón, ya me acordé. Andar y estar. Miren, a ver, lo voy a escribir en mi chat, ¿ya? Cuando uno conjuga el verbo andar, andar es muy engañoso, ¿ah? Por favor, ¿no? Andar es muy engañoso. ¿Por qué? Porque cuando uno dice, digamos, en presente yo ando, anduve y digamos, en futuro andaré, ¿no? Uno se percata que la raíz es la misma, ¿no? Y fácilmente es un engañamuchacho porque al ver rápidamente la respuesta, ¿no? Señalan justamente que el verbo es regular, dicen. ¿Por qué, teacher? Porque, digamos, la raíz es la misma, ¿no? La raíz es la misma, ¿no? Entonces, por ese lado, pues, digamos que se presenta ese detalle, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el tema? Si uno se percata, miren, la terminación del verbo andar, se dan cuenta, no es la misma que la terminación del verbo amar en pasado. Amar en pasado se dan cuenta que es amé, ¿no? Y el pasado no acaba en V de amar. Yo digo, yo amé, por ejemplo, digo, yo amé esa película, ¿no? Yo amé esa película, ¿no? Entonces, entonces ahí, como digo, chicos, la terminación de la E es diferente de la terminación V. Tu mamá está ahí. Dijo Pilar, creo.
Entonces yo digo, tanto andar como estar es la misma, digamos, es lo mismo que andar, porque yo digo estuve. Entonces, también andar es un verbo irregular, ¿no? ¿Va a salir? Lleva una cooperación a su amigo de David que se había quemado en su casa. Te agarró 30 de todo esto, te voy a poner acá, ¿ya? Acá lo pongo, ¿ya? ¿No lo entiendes? Sí, lo pongo a reponer. Ya, y aquí pues hay una, y aquí hay unas conjugaciones regulares, ¿no? De tener, ven, contengo, tuve, ven, contuve, abstuve, ven, la pronunciación, las terminaciones son las mismas, ven, hago, hice, satisfago, satisfice, rehago, rehice. Listo, entonces muchachos, bueno, vámonos con los ejercicios. ¿Les parece? Muy bien, ¿no? Bueno, ahí terminamos. En caso de la conjugación, vamos justamente con los ejercicios. A ver, acá nos piden la cantidad de verbos regulares e irregulares, ¿no? Mm. A ver, sufrir, dígame, sufre, ¿es regular, irregular? ¿Ustedes qué dicen? A ver, sufro, yo sufro, tú sufres, él sufre, sufrimos, sufre, tú sufres, él sufre. Presente, yo sufro, tú sufres, él sufre. Pasamos. Pero del pasado sería yo amé, amaste, amamos, sufrimos. Ya en amamos, pero ahí se sufre, ¿no? Sufro, ¿no? Sufro, yo sufro, sufre. Regular creo, ¿no? Sí. Pero se agrega la raíz, ¿no? Regular, ¿no? Sufre, sufrí, sufrir, ¿no? Vivimos. Sí, es regular, sí, está bien. Ya, ahí hay un regular, vayan contando. Hay un regular. Eh, los países, pero irregular no, regular, perdón. Sufrir es regular, regular. Los países industrializados el verbo son ya es irregular de todas maneras. Vamos uno a uno. Temen, viene de temer, regular, 2-1. El verbo haber es irregular, 2-2. 2-2. Ahí está la clave. ¿Ven? La respuesta es la respuesta es la. Muy bien. Continuamos.
A ver, luego dice en la 2, teniendo en cuenta ello, elige la alternativa que presenta un verbo regular. A ver, en la número 2, ¿dónde encontramos un verbo regular? A ver, dice, el nuevo entrenador se refirió a su compromiso con la selección de fútbol. Las grandes empresas no contribuyen adecuadamente con la solución de los problemas. No pierdas la oportunidad más importante de tu vida, estimado alumno. Las comunidades de Apurímac, Ayacucho, Cusco y Puno reclaman justicia y el chef cuece las papas para la preparación del sofado de pollo. A ver, aquí, bueno, a ver, aquí viene del verbo referir. Al decir refirió ya lo volvió regular. Te piden regular. Contribuir es, claro, la de, exacto. Ajá, sí. Contribuir es irregular. Perder es irregular. Y cuece viene de cocer, pero con C. De cuece las papas, pero viene del cocer de cocción. Entonces sí, la respuesta es la D. Ajá, exacto. Muy bien. A ver, vamos a clasificar los verbos, ¿no? Tanto irregulares como irregulares, ¿no? A ver, dice, los estudiantes marcharán ya. Marchar es regular, ya, al ojo. Listo. El Museo del Congreso y de la Adquisición se cerró, cierro, se cierra, ya, irregular, ya. 2B. El problema de nuestro país el verbo es irregular. 3 es con B, otra vez. Y el obrero gana, ganar es regular. Entonces 4 sería con la. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La A, ¿no? Ujú. Vamos, siguiente verbito. Bueno, siguiente pregunta, digo. Los verbos irregulares, vamos, están viendo dónde hay alternativas que presentan verbos irregulares en la 4. A ver, ¿cuál sería su respuesta, muchachos? A ver, número 4, ¿cuál creen que sea su respuesta correcta? Número 4, a ver, ¿qué oraciones tienen verbos irregulares?
A ver, sí, a ver, vamos a observar aquí. Dice, ojalá traduzca estos textos latinos. Ya. Traducir es irregular, de cajón. Traduzco, traduces, traducimos, ya se volvió pues el verbo, pues, ¿no? Recontra irregular. Cambiar, cambio, cambiar, amo, cambiaste, amaste, no, cambiar es regular. Pareces, parezco, y ahí es irregular. Y pateo aunque no crean, pateo, pateas, es regular. A pesar que la terminación del verbo es paté, tú dices amo, ¿no? Pateo, ama, pateas, ¿se dan cuenta? Entonces, acá traducir y parecer son los irregulares. Sería 1 y 3. Ahí está. La respuesta es eso. Ajá. Mi Rebeca con A. Ya vamos con la 5, dice. ¿Dónde hay verbos impersonales únicamente? A ver, siempre habrá oportunidades, ahí hay una, pero nos piden verbos, o sea, más de uno. Acá hay uno nomás. Ya, hace varios años que no te veo por aquí, ¿no? Acá solamente hay uno. Hace. ¿Se recibió con pifias aquí en la Universidad? No. El mediodía en Lima ya miren. Es mediodía en Lima y llueve. No, demasiado. Claro, no es la de exacto. Ahí están los verbos impersonales. Exacto. Vamos con las 6. Nos piden dónde hay verbos impersonales. Acá el verbo maquillar es justamente personal, porque digo, ella se maquilló para ir a la fiesta. Ya se ha elegido a los nuevos alcaldes. Aquí ya se eligió los nuevos, ellos, no, este es impersonal. Se, se es feliz en ocasiones, Sebastián. Ya se decidió por esa carrera. Él ya, no, acá hay persona. Acá hay persona. Yo digo acá se es feliz en ocasiones, acá sí sería un impersonal. Porque yo digo, él se es feliz, ¿no? No hay. Claro. Sí, entonces acá la respuesta sería 1 y 3, ¿no? Sí, la clave sería la. Vamos con la 7 donde hay verbos irregulares. Te dije que llegues temprano, decir, pero llegar sí es regular. Llego, llegas, llegaste, sí es regular, pero decir no. Ir sí es regular, pero buscar no. Si tomas, no manejes, ambos verbos son regulares. Resolver y entregar resolver, resuelvo, es irregular, pero entregar no. Y la verdad, no sé qué leíste, no sé. Es irregular y leer, habíamos dicho que también era irregular. Entonces la clave correcta sería la alternativa E. Ahí está, la alternativa E. 8 dice, ¿en qué enunciado hay un empleo inadecuado del verbo? Claro, no, a ver, un empleo inadecuado, dice, inadecuado. Le dice, José plagiaba, eh, ¿está bien? ¿Plagiaba o plagiaba? ¿Cómo es plagio? ¿Plagio o plagio? No, pues, parece que esta es la respuesta. Patio está bien, cupieron también, condujeron también, también, sí, acá es la A, al ojo, muchachos. No se dice plagiar, se dice plagiaba, es plagio, si no es copia, si no plagio, como dice la frase de Acuña.
Claro, muy bien. La 9, considerando la materia general, señale la alternativa que representa una conjugación correcta del verbo. Delineó, saboreé. Él satisfació, él hació, no es, él satisfizo. Previeron, no, acá es, a ver, proveer y pero acá es de previeron, ellos vieron, sí, esa es la correcta, previeron los gastos para el proceso, pero provieron no, acá es proveyeron, en realidad, ¿no? Entonces en el caso de este es de proveer. Entonces, ¿pero qué te piden? La correcta, ah, ya, la D, previeron, prever, deber, ver, bien, delinear, delineó, sí, delineó, ¿no? Con el sí, delinear, ajá. Muy bien. Y la última, donde hay un uso correcto del verbo hubieron, no se dice, se dice hubo. Han habido muchos días festivos este mes, se dice ha habido muchos festivos. Hubo varios obstáculos en tu vida, hubo, parece que esta es la respuesta. Habían más donaciones, no, se dice hay o hubo más donaciones y pronto habrán más medidas contra eso, pronto habrá. No sé. Listo, acá la clave correcta es la alternativa C. Claro, hubo, exacto, hubo C. Varios obstáculos en tu C. Muy bien, la respuesta correcta, la clave correcta sería la C. Bien, chicos, hemos terminado. Ya sé que ya no quiero quitar más tiempo al otro profesor. Lo vamos a dejar hasta ahí. Bueno, cuídense, un fuerte abrazo para ustedes. Nos vemos entonces el próximo jueves. No, ya viene Halloween, muchachos, Halloween. Halloween, win, win, Halloween, win, win. Ahí está, Halloween. Listo, un fuerte abrazo, cuídense. Chau, chau. Chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Wow. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bro, Rebequita, buenas tardes. Chicos, ¿qué tal? Estamos disminuyendo, somos 13 nada más. ¿No? Ah, ¿Qué tal? Buenas tardes. Chicos, mil disculpas por la otra semana que no pude hacer la clase. Bueno, tuve algunos contratiempos de última hora, pero bueno, ya felizmente está todo solucionado. Y bueno, yo estoy con todas las ganas pues, de seguir compartiendo aprendizaje con ustedes. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar la clase. ¿Ya? Para esta parte vamos a desarrollar el tema de identidades de ángulos doble, ¿no? De ángulo doble. ¿Ya? Bueno, en esta parte, como ya te había comentado las veces que estábamos haciendo identidades, ¿te acuerdas? Ya, Marife, muy buenas tardes. Si yo domino la suma o la diferencia de arcos compuestos tanto para el seno, coseno y la tangente, no voy a tener ningún problema a la hora pues de si aparece un ángulo doble. Ya recuerda lo que habíamos hecho, ¿no? Simplemente el alfa más beta lo cambiabas que alfa era igual al beta y lo duplicabas, ¿no? Ahí salía todas las identidades de ángulo doble. Pero también en un examen pues no vas a estar haciendo todo eso, ¿sí o no? Tienes que por lo menos manejar las tres definiciones, ¿no? Tanto para el coseno, seno y la tangente, ya que son las principales. A partir de eso ya puedes ir complementando pues las propiedades auxiliares, ¿no? Que se derivan de las principales, ¿ya? Entonces, ese sería pues nuestro tema de hoy, ¿ya? Presta bastante atención para que puedas captar todo
lo que concierne pues a ángulo doble. Gabito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ya, listo chicos. A ver, bueno, no sé, comentarles pues que le han revisado el examen San Marcos por si acaso. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal han visto el nivel? ¿O todavía no lo han revisado de repente? Bueno, haciendo un comentario así, en cuanto al nivel un poquito que, bueno, tampoco no ha venido pues algo diferente, ¿no? Lo que antes generalmente no tomaba, vino, ¿no? Y eso creo que descuadró a la gran mayoría de postulantes. Pero en la dificultad no, solamente que digamos que nunca había venido pues, por ejemplo, en física, movimiento circunferencial uniformemente variado, ¿ya? El MCV y aceleración angular, ¿no? Pero si manejabas las nociones básicas, salía al tope. Bueno, en cuanto al área de trigonometría, para comentarles, pues ha venido ecuación trigonométrica, ¿ya? Y bueno, dentro de lo que vamos a hacer, yo considero que esa preguntita pues era accesible, ¿no? Sabiendo la noción de identidades y luego, bueno, con lo que sabemos, sobrado lo hacías, ¿no? Pero eso faltaba de repente ahí un poquito de la noción de circunferencia trigonométrica para que puedas sacar las soluciones de tu ecuación, ¿no? Bueno, entonces, pero mira, esos temas de ecuaciones trigonométricas no venía antes, ¿no? Generalmente venía ángulo, identidades, cosa directa, ¿no? Es raro que venga de repente en el bloque, medicina tal vez, pero ahora vino, ¿no? Y eso, según lo que he estado viendo con los colegas, bueno, no, muy pocos han desarrollado esa pregunta, ¿no? Bueno. Y así pues habría que ahora sí profundizar un poquito más en cuanto a lo que pide, ¿no? Y para eso pues obviamente la Academia para Ribeiro se va a enfocar en eso. ¿Ya? Listo chicos, ahora sí vamos a empezar. ¿Ya? Ya hice mi comentario. Ya. El tema es la semana 27. ¿Ya? Vamos a de frente. ¿Ya? Identidades trigonométricas de ángulo doble. Ya, para esta parte, chicos, tú necesitas la definición del seno del ángulo doble. ¿Ya? Vamos a recordar al toque nada más cómo nosotros lo sacamos. ¿Ya? Recuerda que si tú tenías el seno de alfa más beta, por ejemplo, ¿ya? Voy a escribirlo mejor, ¿ya? Pero en vez de alfa voy a poner AB, ¿ya? Por ejemplo, si yo tenía el seno del ángulo A más B, ¿ya? Mínimo tenías que recordar ese detalle, ¿no? El seno era así, ¿ya? A ver, era el seno el primero por el coseno el segundo, ¿no es cierto? Sería seno de A por coseno del ángulo B. Y cuando es más ahí, en el caso de los cosenos se mantiene el signo, ¿no es cierto? No se cambia. Perdón, en el caso del seno. Y ahora lo intercalamos, ¿no? Si al inicio era seno de A, ahora va a ser seno de B, ahora, por